muchachos, ¿cómo están? Entonces, el día de hoy vamos a abordar el tema de razones trigonométricas. Lo primero que hay que identificar es que las razones trigonométricas se dan única y exclusivamente en triángulos rectángulos. Aquí tenemos tres ejemplos. Este triángulo rectángulo lo puedo identificar porque tiene un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Este también tiene un ángulo de 90 grados y la escuadra en este ángulo que está acá en la parte inferior también tiene su ángulo de 90 grados. Ese ángulo de 90 grados nos va a permitir identificar un lado característico del triángulo rectángulo, que es el que está enfrente de él y se va a llamar hipotenusa, ¿de acuerdo? Que precisamente va a ser el lado más largo, es de mayor longitud. En este caso tenemos ya las medidas, ¿cierto? 29 centímetros, 20 y 21, y el que está enfrente del de 90, es decir, el mayor va a ser la hipotenusa. Miren que hay una rotación en este triángulo. Y lo mismo pasa aquí en la escuadra. Este ángulo, que es el ángulo de 90, el ángulo que está enfrente, el lado que está enfrente va a ser el lado más largo, es decir, la hipotenusa. Por ende, los otros dos lados de cada uno de estos triángulos van a llamarse catetos. Las razones trigonométricas se definen para los ángulos agudos, es decir, para los otros dos, diferente del de 90, es decir, para este y para este, ¿cierto? ¿Qué podemos llamarlo en el triángulo que usted trabaje? Puede llamarlo alfa y al otro lo puede llamar beta, eso lo decide usted, ¿cierto? Lo mismo aquí alfa, entonces este de acá se va a llamar beta. Aquí podríamos llamar este de acá alfa y el de acá arriba lo podríamos llamar beta o teta o cualquier otra de las letras que queramos identificar nosotros nuestros ángulos. ¿Es claro? Entonces vamos a definir cada una de estas razones trigonométricas para estos dos ángulos. Entonces primero hay que tomar uno de referencia, no hay que trabajar con los dos. Entonces trabajemos primero con alfa y después definimos las razones trigonométricas para el otro ángulo que es beta. Entonces empecemos, recordemos que esas razones trigonométricas son 6, 3 bases, ¿cierto? Y las otras 3 que van a ser recíprocos de ellas. Entonces empecemos con las 3 bases. Las 3 bases son seno, ¿cierto? Coseno y la tangente, ¿de acuerdo? ¿Seno de quién? Del ángulo que conozco, en este caso seno de alfa, del que tomé como referencia. Coseno de alfa y tangente de alfa, ¿es claro? Y ya con ellas voy a desarrollar aquí la razón que se me forma, ¿de acuerdo? Entonces, para este ángulo, este cateto va a ser un cateto opuesto, ¿de acuerdo? Para este ángulo alfa. ¿Por qué opuesto? Pues está enfrente de él, ¿cierto? Y entonces este otro cateto va a ser un cateto adyacente, es decir, un cateto que está al lado, continuo a él. ¿Es claro? Ya, de acuerdo a ello, ya podemos definir entonces seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿De acuerdo? Ahí tenemos nuestra primera razón trigonométrica, una razón entre dos unidades o dos cantidades. Vamos con la siguiente, coseno de alfa. Coseno de alfa por definición será el cateto adyacente al ángulo sobre la hipotenusa. ¿Claro? Tenemos nuestra segunda razón. Y la última razón, en este caso de las bases, será la tangente. Y entonces será tangente de este ángulo, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Sobre el cateto adyacente. Claro, entonces ya tenemos nuestras primeras 3 razones trigonométricas con las que vamos a hallar ángulos y vamos a hallar también los lados cuando no los conocemos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a identificar cuáles son los recíprocos, es decir, las otras 3 razones trigonométricas que van a ser recíprocas de cada una de ellas. Entonces, vamos con el seno. La razón recíproca o la razón trigonométrica que es recíproca al seno se llama cosecante, ¿de acuerdo? Del coseno se va a llamar secante y de la tangente se va a llamar cotangente. Ojo que estas razones recíprocas también las podemos llamar de alguna u otra forma inversas, porque realmente sí es un inverso multiplicativo, porque lo que vamos a hacer es cambiar numerador por denominador, es decir, vamos a invertir esto que está aquí. Entonces, de alguna u otra forma sí es una
razón inversa. Entonces vamos a trabajarlas. Vamos primero con la cosecante. La cosecante de alfa, si el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, pues entonces esta que es la recíproca será hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Claro? Vamos con la siguiente, la secante. Secante de alfa. El coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa, la secante es la recíproca, será al contrario, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente, la recíproca de la tangente, que es la cotangente. La cotangente de alfa. La tangente era cateto opuesto sobre adyacente, la cotangente será lo contrario, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y de esta forma ya quedan definidas las 6 razones trigonométricas para el ángulo alfa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con el ángulo beta? Si decido yo trabajar con beta, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que si yo trabajo con beta, este no puede ser el cateto adyacente, sino que es el cateto que está opuesto a él. Y entonces este no puede ser el opuesto, sino que va a ser el adyacente. Cambia eso y por ende cambian las razones trigonométricas. No en definición, sino en que los lados ya no van a ser iguales, van a ser la misma magnitud. Bueno, entonces vamos a hacerlo para el caso de beta. Entonces, olvidamos de alfa. Y vamos a definir las 6 para beta. Lo primero que hay que hacer entonces es cambiarle el nombre a los lados. ¿Quién será el cateto opuesto de beta? Este que está acá, ¿cierto? ¿Y quién será el cateto adyacente? Pues el que aparece a su lado. Miren, al lado de beta. Véanlo ahí. Entonces definamos entonces esas 6. Seno de beta. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Esto no cambia, ¿cierto? Y coseno de beta será cateto adyacente, que está aquí al lado, sobre hipotenusa. Terminamos con la tangente de beta, que será el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y no habrá necesidad de hacer las recíprocas porque ya sabemos que la recíproca del seno de beta sería la cosecante de beta y sería equivalente a invertir esto. Hipotenusa sobre cateto opuesto. La secante de beta sería invertir esto, hipotenusa sobre cateto adyacente, y la cotangente de beta sería invertir cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos definida también las 6 razones trigonométricas, pero ahora para el ángulo beta. ¿De acuerdo? Entonces ahorita vamos a desarrollar esta actividad A, ¿de acuerdo? Que en este caso me piden definir las 6 razones trigonométricas y dar un valor numérico. Como ya tenemos aquí cantidades, podemos dar a qué equivale cada una de estas 6 razones para el ángulo alfa. Ojo que ya me dicen, para ese ángulo alfa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a revisarlas a continuación. Bueno, jóvenes, entonces revisando la actividad A, me encuentro con que tenemos los 3 lados, ¿cierto? Y ya hemos identificado que el lado que está enfrente del ángulo de 90, que es el más largo, lo llamamos nosotros hipotenusa. ¿Claro? Entonces, vamos a definir en esta actividad las 6 razones trigonométricas para el ángulo alfa. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar estos catetos, cada uno a cuál corresponde. Entonces, si miramos este que está enfrente, va a ser el cateto opuesto a alfa, ¿cierto? Y entonces el que está al lado se llamará cateto adyacente, ¿cierto? Entonces ya con eso podemos empezar a definir las 6 razones trigonométricas. Ojo que es con solo en el ángulo alfa, no estamos trabajando con el otro ángulo. Entonces, vamos a definirla. La primera sería el seno de alfa, sería igual al cateto opuesto, ¿cierto? Ya lo revisamos anteriormente, que es 20 sobre la hipotenusa, que es 29. Aquí hago esta división y voy a obtener como resultado 0,69. Tener mucho cuidado que lo que acabamos de obtener es el seno del ángulo, más no es el ángulo, ¿de acuerdo? Entonces estamos obteniendo por el momento el seno de un ángulo que no conocemos. Para conocer el valor del ángulo nos tocaría ahí sí recurrir a la función inversa del seno
para poder hallar lo que aquí hay, ¿de acuerdo? Entonces, sigamos definiendo las demás razones. Coseno de alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, 29, es decir, eso me da 0,72, ¿cierto? Entonces, podemos seguir definiendo las razones. En este caso vamos con la tangente, cateto opuesto sobre adyacente, eso sería 20 sobre 21, ¿cierto? Y aplicando en la calculadora nos va a dar 0,95. Y vuelvo y repito, hasta el momento estamos obteniendo solamente las razones, el resultado numérico de cada una de estas razones. Solamente el seno del ángulo que no conozco es igual a 0,69, coseno del ángulo que no conozco 0,72 y lo mismo con la tangente de un ángulo que no conozco aún, ¿de acuerdo? 0,95. Para hallar el ángulo puedo recurrir a cualquiera de estas tres razones, aplicar la función inversa a ellas, ¿cierto? Y hallar el valor de ángulo. Seguimos con las recíprocas, entonces vamos con la cosecante de alfa. Recíproca, ¿qué quiere decir? Pues que esto se va a invertir, o sea, va a ser 29 sobre 20. Y miremos la que habíamos definido anteriormente, pues sí, hipotenusa sobre cateto opuesto. Y el resultado va a ser mayor a 1, ¿cierto? Es mayor el numerador, 1,45. Seguimos con la secante del ángulo alfa, en este caso será recíproca del coseno, sería 29 sobre 21, es decir, hipotenusa sobre cateto adyacente también me vuelve a dar mayor a 1, 1,38. Y terminamos definiendo la 6 con la que es recíproca a la tangente, que es la cotangente de alfa, en este caso sería 21 sobre 20, también es mayor el numerador, nos vuelve a dar mayor a 1, en este caso 1,05. Entonces, hasta ahí tengo hallado cada una de las razones trigonométricas con un ángulo que no conozco, ¿de acuerdo? Y me dio un valor numérico. Ahorita vamos a tratar de, con al menos estas tres, encontrar el valor del ángulo. Voy a utilizar al menos dos. Claro, empecemos con el seno del ángulo alfa, ¿cierto? Vamos a hacerlo ahí primero para hallar el valor del ángulo alfa. Entonces, seno de alfa es igual a 0,69. Y les dije a ustedes, ahora sí tengo que valerme de una función inversa al seno. Entonces, esa función inversa será seno a la menos 1 o arcoseno, como lo queramos llamar. Es decir, vamos a sacar seno a la menos 1 en ambos lados para cancelar en este lado izquierdo y dejar solamente a alfa. Y al otro lado me va a quedar seno a la menos 1, que también se le va a llamar ahorita el arcoseno, ¿cierto? De 0,69, que es el valor que hallamos. En la calculadora es muy fácil obtener las funciones inversas de seno, coseno y tangente. Hundiendo la tecla Shift, seno, me va a salir Shift seno, me va a salir seno a la menos 1. Y ahora simplemente es colocar el valor que tengo al lado. Seno a la menos 1 de 0,69 es 43,63. Entonces ahora sí encontramos el valor en grados del ángulo, es decir, que este ángulo que está aquí, con esa razón trigonométrica del seno, ya sabemos que es equivalente a 43,63 grados. Ojo, ya tenemos este, ahora es muy fácil hallar el beta. Vamos con otra, elijamos el coseno, coseno de alfa, a ver si me da lo mismo, porque si son los mismos ángulos debería dar el mismo valor. Coseno de alfa igual a 0,69. Lo mismo, coseno a la menos 1 en ambos lados, acá para cancelar se va, me queda alfa igual a coseno a la menos 1 de 0,69 y en la calculadora esto es muy sencillo. Vuelvo, shift coseno, sale coseno a la menos 1 de 0,69 y eso es igual a 46,63. ¿Me dio lo mismo? 43,63 grados. Vuelvo y me da lo mismo, ¿cierto? Y apliqué dos razones inversas o funciones inversas
a las que tenía. Si lo hago con shift tangente de 0,95 me vuelve a dar lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos el primer momento. Vamos a desarrollar entonces la actividad número 2. Bueno, entonces muchachos, la situación 2 me presenta el triángulo rectángulo. En este caso lo primero que hay que hacer es identificar cuál de los tres ángulos es el ángulo de 90. Entonces este ángulo aquí, que es ángulo recto, será el de 90. Y por ende fácilmente identificaremos cuál será el lado más largo, es decir, el que está enfrente de él, que es el que llamaremos hipotenusa. ¿Claro? Ahora, vamos a definir las 6 razones trigonométricas para el ángulo beta. Entonces, este lado que está enfrente llamaremos cateto opuesto. Y este lado que está al lado, ¿cierto? Cerquita o contiguo, será el cateto adyacente. En este caso, será el número 3. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo ya los datos del triángulo, vamos a definir las 6 razones trigonométricas, en este caso para el ángulo beta. Entonces la primera sería seno de beta, que sería igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, 4 quintos, que será equivalente a 0,8. ¿Claro? Vamos con la siguiente razón, que es el coseno de beta. Será cateto adyacente, que es 3, entre 5, que esto es equivalente a ¿cuánto? A 0,6. ¿De acuerdo? Y finalmente, para terminar con las bases, sería la tangente de beta, que sería igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, 4 tercios, que es equivalente en decimal a 1.33 periódico. ¿De acuerdo? Ya tenemos las 3 bases, vamos a hallar las otras 3 que son las recíprocas. Y empezamos con la del seno, que sería la cosecante. Cosecante de beta sería lo contrario, 5 dividido ¿qué? 5 dividido 4, ¿cierto? Entonces, si tenemos, nos daría 1,25, ¿cierto? Vamos con el recíproco del coseno, que es la secante. Secante de beta es igual a 5 entre 3, ¿cierto? Entonces, eso me da 1,6 recíproco. ¿Es claro? Y terminamos con la recíproca de la tangente, que es la cotangente de beta, que será igual a 3 sobre 4, ¿cierto? En este caso sería 0,75. Y ya hemos definido las 6 razones trigonométricas para este triángulo rectángulo y para el ángulo beta. Recordemos que si lo hacemos para el otro ángulo, el alfa, cambia simplemente la identificación de los catetos, ¿cierto?